el curso de teatro nace del interés de los y las estudiantes. Entonces, la gente que está aquí es porque está verdaderamente interesada en el arte de la dramaturgia. Y déjame presentarte rápido para darte la palabra. Em, Entiendo que tú eres licenciada en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral ¿es en el IMBA? Sí, o sea, la escuela pertenece a Bellas Artes, es la Escuela de Teatro de Bellas Artes. La Escuela de Teatro de Bellas Artes. Además, tú has tenido un montón de encuentros directos con los premios que refieren a la dramaturgia, ¿no? Con el Gerardo Mancebo del Castillo, que es para dramaturgia joven. Estuviste de finalista ahí. Yo donde te conocí fue en la Fundación para las Letras Mexicanas, donde hay unos monstruos de verdad como tutores para aprender a trabajar. Está David Holguín, está Silvia Peláez, está Orlando Ortiz. Hay un montón de gente que tiene un montón de cosas muy interesantes para ayudarle a las personas que tienen la intención creativa y que potencian, ¿no? Potencian las intuiciones y las cosas técnicas que ya traemos. De talleres habrás tomado todos, ¿no? Taller de novela infantil y juvenil, taller de guión de series televisivas. Yo no lo vi aquí en tu currículum, que me mandaste, pero también sé que has sido actriz de cine, ¿no? También, no sé si de televisión también o solo de cine. También de tele, ¿verdad? Tengo ahí un par de capitulillos por ahí perdidos. También de tele, también actriz de cine, eh, productora, directora, y además tienes una decena de obras estrenadas. La última que yo vi, que me parece espectacular, se llama Muji, los niños del bosque de niebla, que también estuvo seleccionada por el programa de teatro de niños y jóvenes en coproducción con el Teatro El Granero, ¿cierto? Pues directamente con el programa de teatros de niños y jóvenes de Bellas Artes. Directamente es la coproducción con Bellas Artes. Ah, mira, y estuviste, recuérdame en qué foro fuimos a ver esa obra. ¿En la Casa del Bosque? No. Estuvimos en el Granero y estuvimos en el Benito Juárez. Ah, en el Benito Juárez, es cierto. También tienes publicado Diario de un viaje y también la obra que leímos hoy para conversar contigo, que es Los Niños de Carbón, que es una obra que a mí me parece espectacular. Yo admiro mucho tu trabajo, entonces muchas gracias por estar acá, Nash, otra vez. No, hombre, de que es un placer. A mí me encanta platicar. Perfecto, ya nos encontramos. Entonces, para quienes llegaron así un minutito después de que lo dije, la dinámica es como hacemos en las clases, ¿no? Como hacemos en los salones. Vamos a ir conversando alguna cosa, Nash y yo, y quien quiere intervenir use la herramienta acá abajito de levantar la mano y automáticamente los va a poner como en orden de quien quiera hablar, le damos la palabra y platicamos, ¿ok? Lo primero que yo te quiero preguntar, Nash, que yo creo que nos interesa como grupo. Nosotros hemos visto a lo largo de de las sesiones, de las clases, hemos intentado comprender la historia del teatro a partir de los géneros, la teoría de los 7 géneros de Luisa Josefina Hernández, la teoría de los 5 géneros de Bentley, ¿no? Y entonces hasta ahora hemos visto tragedia, comedia, tragicomedia, estamos ahora, vimos el melodrama y estamos ahora en la farsa. Nos estamos acercando al final del siglo XX, cuando empieza el teatro del absurdo, cuando empieza el trabajo de Heiner Müller y que ya rompe el teatro así, ¿no? Por todas partes, el trabajo de Pina Bausch, que ya no sabemos si le podemos llamar teatro, ¿no? Entonces ya nos estamos acercando hacia ese siglo XX posmoderno en el que las cosas empiezan a dejar de ser aristotélicas por completo, ¿no? Por completo. Lo primero que te quería preguntar es tú desde dentro, ¿cómo vives, cómo concibes la idea de dramaturgia? Para ti, ¿cómo le explicarías cómo es, cómo estás en la dramaturgia? La dramaturgia, pues para mí sería como darle vida al presente, ¿no? Algo que es la gran diferencia
entre la dramaturgia y cualquiera de los otros géneros es que la dramaturgia está hecha para ser representada en presente, ¿no? Uno no va a ver una obra ayer, uno se sienta y ve la obra en presente, ¿no? Entonces, para mí, ser dramaturga es eso, darle vida a un presente, ¿no? Por eso, conforme ha ido cambiando la historia y conforme ha ido cambiando el carácter de la sociedad, los avances tecnológicos, por eso es que la dramaturgia también va cambiando, porque el interés, los tiempos, los ritmos a los que nos vamos acostumbrando son diferentes, ¿no? Si yo agarro una novela, yo puedo sentarme y leer un capítulo, medio capítulo, hasta un párrafo, ¿no? Y al día siguiente leo el que sigue y así, y lo voy hilando. Y cuando me siento a ver una obra de teatro, la veo de principio a fin en presente. Entonces, justo Lope de Vega era el que decía, con respecto al tiempo de duración y con respecto al carácter aristotélico de las obras, que había que respetar la cólera del español sentado, ¿no? O sea, había que tener en cuenta el tiempo que iba a durar y cuánto tiempo la gente puede retener, ¿no? Su atención. Dependerá mucho también, pues, del ritmo, de varios mecanismos técnicos que se pueden usar en la dramaturgia, pero eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos acostumbrados a ver videos de un minuto, ¿no? Que agarramos el teléfono y vemos un minuto 30 segundos y cambiamos de tema, cambiamos de tema, cambiamos de tema. O sea, eso representa un completo reto para el teatro y las artes en general. Ahora Porque que conversas eso, me retumban 2 cosas que hemos conversado en el salón. Una es la dramaturgia como el arte de lo presente. Hay 2 momentos. Tú cierras la novela y cuando la vuelves a abrir, estás en el mismo punto. Pero si tú estás viendo una producción de arte teatral, te sales y la obra sigue ocurriendo, ¿no? No te espera a que vuelvas. Y digamos, eso hace una diferencia enorme. Y otra cosa del presente profundo que a mí pues es una de las cosas que más me impacta y creo que más me gusta del teatro, es que todas las veces que se ha representado Edipo, siempre ha sido un Edipo en presente, ¿no? No es que era Edipo el que se representó ayer, sino que yo soy Edipo en este momento, ¿no? Cuando toma el castigo y se da cuenta de su crimen y cuando se da cuenta del castigo que tiene que pagar y se pincha los ojos, Edipo lo ha hecho cada vez que ha sido representado. No es que lo hubiera hecho una vez y ahí se quedó, ¿no? sí, exacto. Y además, si tú ves una producción de Edipo, continuando con el ejemplo, tú la viste a principios de mes y decidiste ir también al cierre, no estás viendo el mismo Edipo, porque el actor ha cambiado. El actor, no sé si su temporada duró un mes, duró 2 meses, duró un año, no es la misma persona, tiene otro punto de vista desde el cual, o sea, todos los días la función, aunque el texto sea el mismo, el vestuario sea el mismo, todo sea lo mismo, la función es diferente y tiene sus sutiles diferencias, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo Edipo que se da cuenta, que se saca los ojos, que el castigo, pero la función es viva porque el actor está vivo y está vivo en presente. Y el espectador está vivo en presente también, que eso es lo bonito y lo enriquecedor, lo poderoso del teatro, que tienes un presente vivo. Y que además ese presente el presente es también del espectador, ¿no? No solo de quienes están ejecutando el dispositivo lingüístico, escénico, la iluminación, el vestuario, te cambia mucho dependiendo el foro, dependiendo el número de personas, cómo te transforma una obra dependiendo los espectadores, las espectadoras. Pues también tiene mucho que ver con la energía que te retroalimenta el público, ¿no? Por ejemplo, en teatro infantil es muy claro porque los niños se expresan, ¿no? Los niños nos dicen, ay, vengo al teatro y me voy a estar calladito. No, no, no. Si el niño tiene una pregunta, la va a formular en voz alta. Si el niño ya se siente inquieto, se va a mover. Si el niño le está emocionando lo que está viendo, igual se va a mover y va a participar, aunque no sea una obra en la que los invites a participar, ¿no? Los niños van a participar, su energía te va a retroalimentar directamente. Entonces, eso también te cambia. Hay públicos que son
justo muy discretos, muy tímidos, que si hay un chiste como que no saben si reír o no, y entonces, pero hay públicos que se dejan ir, ¿no? Que si hay que llorar, lloran, y si hay que reír, ríen, y si hay que sostener el aliento, lo sostienen, ¿no? Y eso también a ti como actor vivo ahí presente, incluso cuando no estás en el escenario, si te toca estar en cabina, si te toca estar como director, como productor, también eso te va retroalimentando. Y, por ejemplo, para el dramaturgo eso es muy importante. Cuando tú tienes tu texto en papel, pues ahí está muy seguro, pero ya cuando lo pasas a los ojos del espectador, ahí vas viendo qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, ¿no? A lo mejor hay funciones en las que esta escena aburrió a todo el mundo y sentiste cómo se fue la energía de todo el mundo, pero fue una representación, entonces podría tener que ver con la energía del día, con la energía del actor, con lo que sea. Pero si pasa una tras otra, entonces hay que tomar el mecanismo de esa escena y revisar qué es lo que está pasando aquí. ¿Sabes qué? Estoy explicando de más, estoy narrando de más, la acción deja de avanzar, no sé, ir tomando como cada uno de los mecanismos técnicos con los que cuentas y por eso es importante también pasar tus textos por un público vivo. Ay, qué bonito. Mira, tenemos nuestra primera mano levantada. Philly, ¿quieres integrarte a la conversación? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Nadesha. Y bueno, nada más tenía una pregunta que se me ocurrió ahorita. Pues, ¿cómo le haces cuando tienes una escena? O sea, ya escribiste una escena y cuando la pasas al público, pues ves como dijiste, ¿no? Ves como que se pierde la atención, pero para ti esa escena es muy importante, ¿no? Ya sea porque desarrolla algún personaje, etcétera. Entonces, ¿cómo le haces para cambiar esa escena o cómo la haces para quitarla o qué es lo que haces con esa escena si tú la sientes para la obra muy importante? Bueno, yo en lo personal, justo para que no pase eso hasta que llegue al público, sigo como varios métodos, ¿no? Cuando termino mi texto, lo primero que hago es hacer unas lecturas dramatizadas, es decir, le hablo a algunos de mis compañeros actores y les pido que leamos la obra, ¿no? Y ahí ya yo la voy escuchando fuera de mi cabeza, porque cuando estás escribiendo solo la estás oyendo en tu cabeza y en tu cabeza tus chistes son chistosísimos, ¿no? Y tu drama es dramatiquísimo, tristísimo y profundísimo. Pero cuando ya se enfrenta el texto a alguien que no está en tu cabeza, ahí ya empiezas a ver, no, esta escena es lenta, esto es así, ¿no? Ahora, cuando ya está montada, ahí se vuelve un poco más complejo, porque también depende quién es tu director. Si tú eres el propio director de tu texto, que ambas opciones son válidas, tienen sus pros y sus contras, si tú eres el propio director de tu texto, tú puedes ajustar un par de tuercas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Aquí estoy narrando muchísimo. Es decir, yo me gusta mucho usar un ejemplo del Señor de los Anillos. Cuando Frodo se encuentra con el anillo, el narrador dice, sintió un miedo que era como una gran nube que venía desde Oriente y estaba a punto de devorárselo y entonces Frodo marmulla, este anillo, ¿cómo ha llegado a mí? ¿No? Tú como dramaturgo puedes hacer que el personaje lo diga así tal cual. Siento un miedo que es como una gran nube que viene de Oriente y que está a punto de devorarme este miedo. Ay Dios, ¿cómo llegó este anillo a mi mano, no? Y entonces, a lo mejor todo ese choro ya está alargando mucho tu tiempo y entonces decir, bueno, aquí qué es lo importante, porque mi escena es importante. Frodo encontró el anillo, ¿no? Frodo está asustado porque eso sí, no puedes quitarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decir, ¿qué es lo importante? Que Frodo tiene miedo y que Frodo tiene el anillo. Entonces, ¿cómo acoto eso? Y dice, estoy diciendo como acotándolo de forma muy boba, pero quizá en vez de echarse todo el choro de la nube gigante que viene de Oriente y que lo va a devorar, solamente dice, el cielo está nublado, no sé cómo llegó este anillo, ¿no? Y entonces ahí voy acotando y voy resumiendo y voy quitando todo lo que va entorpeciendo mi presente, ¿no? Ahora, si tú no eres el director de tu propio texto, lo único que te queda es
tomar nota. O sea, sí puedes acercarte al director y decirle, oye, siento que esta escena se cayó un poco, ¿tú qué crees que se puede hacer algo, algún ajuste o así? Pero si el director dice que no, es no, porque tú ya entregaste tu texto y hay que aprender también a soltar nuestros textos, porque al final de cuentas, el último portador del texto va a ser el actor y tú no puedes hacer todos tus actores tú solo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. ¿Respondieron su duda, Philly? Sí, sí, muchas gracias. Súper. Y hay un proceso bien distinto, ¿no? Uno, una poeta, uno, una novelista, suelta su texto una vez para que alguien se lo lea y le devuelva una nota y es de una celosidad, ¿no? De una celosía así de es mío, ¿no? Pero acá tienes que aprender a soltar porque se lo vas a dar al director, al de tramoya, al de las luces, al del vestido, y cada quien lo va a interpretar como a su manera. Hay un cambio muy tremendo en cómo va entrando en mentes distintas. Qué bonito. David, ¿qué quiere preguntar? Cuéntenos. Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días. Nadesh, perdón si no lo pronuncio bien. La pregunta es en esa misma línea del director. O sea, yo no concebía todavía cómo es esta relación entre o sea, podríamos verlo como una misma idea en el cine que está el guionista y el director. O sea, vendría a ser, tú vendrías a ser la que escribe la obra, la autora, y tienes detrás de ti a una directora que monta esa obra, así tal cual como en el cine que puede, pues que agregar, no sé, algo de escenografía o darle un toque di- eh, más escenográfico en ese aspecto. ¿Eso sucede o cuál es el papel del director? ¿O cómo interactúa el director con la autora de la obra? Pues tanto como en el cine como en el teatro, el papel del director es unificar las ideas y los mundos de cada uno de los creativos que va a participar ahí, ¿no? El mecanismo del cine es un poco diferente porque involucra muchísimas cosas más, ¿no? Hay por ahí una discusión sobre si el guión cinematográfico debería de estar considerado como literatura o no, porque el guión de cine es eso, es una guía, es un guión. Tiene otras herramientas técnicas diferentes. En el caso del teatro, también es una diferencia abismal con el cine. Tiene mucho que ver con presupuesto. Es difícil encontrarte en teatro grandes presupuestos como los del cine, ¿no? Tan solo si uno quisiera acceder a una beca, por ejemplo, de Eficine versus una de Fiartes, que es el estímulo fiscal que da el gobierno a las producciones, si tú accedes a una de cine, el monto máximo, tengo entendido, la última vez que revisé la convocatoria, era como de 22 millones versus una de Fiartes, que es en la que entra teatro, el monto máximo es entre 3 y 4 millones de pesos, ¿no? La diferencia de presupuesto es muchísima. Entonces, al ser el presupuesto más reducido y sobre todo en este país, muchas veces tú si quieres crear algo, tienes que hacerla de todo, ¿no? Escritor, director, constructor, costurero, porque tienes que ir reduciendo costos. Hay varias formas de hacer teatro. Una es, exacto, como dices, tú como dramaturga tienes tu texto y se lo entregas a un director que es el que sabe de procesos o el que es el que está dispuesto a unificar los mundos creativos de todos y lo entregas. O sea, lo ideal es eso, que tú lo sueltes, porque también si tú como creativo estás interfiriendo todo el tiempo, vas a entorpecer todo el proceso y eso podría terminar mal como resultado artístico, como energía de todo el equipo, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a soltar. Después, pues eso, ¿no? El director lo que hace es, se lo entregará a uno o dos creativos que serán los que se encargarán de hacer la escenografía, el vestuario. Si tienes suerte, vas a tener a alguien que se encargue de la utilería por separado.
Si es una producción grande, vas a tener a alguien que se dedique específicamente a peinado y maquillaje, y así se va separando. Y por supuesto, también a los actores, que cada actor va a entrar con su propio mundo y con sus propias ideas, ¿no? En la mayoría de los montajes en los que yo he participado como actriz, lo que pasa es que te dan el texto, que ya soltó el dramaturgo, y te dan tu personaje y tú de ahí vas buscando tus propias referencias de otros mundos, de otras obras, que pueden ser obras pictóricas, obras literarias, cine, caricaturas, tú sabes cuál es tu bagaje cultural, ¿no? Y de ahí vas rascando y dices, ah, ¿sabes qué? Es que este personaje me recuerda a Bart Simpson. O dices, ah, no, es que, ¿sabes qué? Este personaje, esta escena es, el abrazo de Clint, o no sé, entonces tú vas como llenándote y haciendo todo un collage de imágenes de otras obras y lo presentas. Y entonces ya el director va tomando y va diciendo, ¿sabes qué? Esta imagen nos sirve, va con la línea argumental que se va a usar en el proyecto, o no, busquemos más por aquí, busquemos más por allá. Eso es lo que hace el director en general. Eso responde su duda, David. Sí, ok, gracias. Qué interesante, gracias a usted. Es una colisión de mundos, ¿no? Es una colisión de mundos, es un evento plural, o sea, toda puesta en escena es la colisión de un montón de eventos socioculturales que ocurren al interior de las personas y luego llegan a escena y ¡pras!, ¿no? Y explotan. Pero además tiene como mucho artificio detrás, tiene mucho trabajo de muchas personas, de una manufactura muy sensible, ¿no? Y que requiere mucho trabajo. Yo quería preguntarte, ya lo pasamos como en 2 o 3 puntos, pero quiero retomarlo porque me interesa saber cómo, cuál consideras tú o qué nos puedes contar de cuál es el estado actual de la dramaturgia en México. Hablabas del problema que hay de enfrentarse a esta atención que cada vez hemos ido aprendiendo a reducirla más y más y más y más, ¿no? Y ese es un reto. Otro reto ha sido, bueno, los contrastes entre presupuestos, ¿no? De 20 millones contra 2 millones, es una diferencia abismal. Eh, pero tanto en términos de producción como en términos creativos, como en términos, tú que estás dentro del mundo de la dramaturgia mexicana, ¿cuál es el estado de la dramaturgia en este momento en el país? Bueno, en el país siempre ha habido como y yo me imagino, bueno, no, en toda América Latina, no, solo voy a hablar del país. Siempre hemos estado como varios pasos atrás, ¿no? Nosotros empezamos a tener el boom del postdrama a principios del año 2000, finales de los 90, cuando ese era un movimiento de los 50, 60, sí, claro, de los 50. 50, 60, ¿no? Fue que empezó este boom al resto del mundo. Entonces, pues sigue igual, ¿no? A final de cuentas, creo que lo que empieza a interesar mucho de las últimas cosas que tuve la oportunidad de ver en teatro, creo que uno de los temas que empieza a interesar a los creativos y no solamente a los dramaturgos, sino en general creo que a los creadores teatrales, es el tema de la identidad, ¿no? Que además sí es un tema que está muy en boga, ¿no? Ahora se ven muchas obras, está por ejemplo Príncipe y Príncipe, que no es una obra tan actual, pero que ahorita está retomando su puesta en escena, que es justo, es este príncipe como el de Cenicienta, ajá, que quieren que vea todas las princesas del reino para escoger a una, y resulta que se enamora del hermano de la princesa, ¿no? Esta otra obra maravillosa que se llama Acá en la Tierra, que es de un niño que no se identifica ni como niño ni como niña y no sabe en qué fila del patio formarse. Y entonces estamos viendo todo el conflicto del niño y de la mamá que no sabe qué le pasa y cómo ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, la última obra en la que participé como actriz justo era una niña que le gustaban los juegos de niños. A ella no le gustaba jugar a las princesas, le gustaba jugar a los vikingos,
pues sí, a juegos que no son relativos de las chicas. Creo que ahorita justo mucho de la preocupación, ay, perdón, se me abrió una ventana emergente. Creo que mucha de la preocupación, por lo menos en la ciudad, tiene que ver con eso, con género y con identidad, que además, más allá de que uno pertenezca o no a la comunidad, eh, pues tiene que ver con eso. ¿Cómo me identifico yo? ¿Quién soy yo ante este mundo tecnológico lleno de posibilidades que se abre frente a mí? Ahora, por ejemplo, yo veo a mi sobrina que tiene 7 años. Mi sobrina ya no le gusta ver películas. Difícilmente la sientas a ver una película porque son muy largas. Yo no he visto nada en concreto que digamos, venga a suplir o que tome en cuenta esta nueva necesidad de los públicos de menores retenciones, ¿no? Y tampoco creo que sea la solución, pues, que empecemos a hacer obras de 1 minuto, ¿no? Quizá como experimento, porque también es un reto hacer algo de 1 minuto, pero sí, creo que quizás allá iría la tendencia hacia empezar a resolver estas nuevas retenciones de atención. Fíjate que de lo que estás comentando ahora me resuena uno que en efecto no me puedo imaginar un teatro de con obras de 15 minutos, ¿no? Y aún una obra de teatro de 15 minutos sería larguísima para tu sobrina, ¿no? Diría, ay, 15 minutos ahí sentado, ¿cómo? Es muchísimo, ¿no? Y lo otro es sobre el problema de la identidad. Hemos notado en el relato que nos hemos contado en la clase, no significa que sea la verdad, ¿no? Absoluta, pero en el relato que nos hemos ido contando en la clase, hemos notado cómo el teatro es sumamente reactivo a los conflictos sociales que están ocurriendo en su época, ¿no? Y ahora que mencionas lo de la identidad, pues es muy notorio, ¿no? Cómo tenemos problemas de identidad porque no sabemos siquiera si queremos identificarnos y luego si queremos identificarnos no sabemos ni en qué, ni para qué, ni si nos interesa, ni algo que antes era tan monolítico y tan un hecho en el mundo. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto otro y se acabó y no hay discusión. Y ahora que se fragmenta, que se pulveriza eso y que cada quien tiene más o menos, dependiendo de su contexto, por supuesto, pero tiene más o menos una opción de decir, bueno, yo no quiero ser exactamente eso a lo que se me restringe, sino que quiero buscar una grieta por donde expresar lo que yo siento que soy, o lo que yo siento que soy en este momento, después puedo cambiar, pero que va desde los estados nacionales, ¿no? Con el surgimiento de los nuevos nacionalismos y volver al centro de lo, ¿no? De yo soy mexicano, yo soy brasileño y así, como concentrarlo hasta esta bellísima expresión de una necesidad quizá de ni siquiera identificarse con, con nada en concreto, ¿no? Yo estoy en el mundo y ustedes serán lo que quieran, pero yo lo habito de otras maneras. Entonces, hemos notado cómo las obras que hemos leído son súper sensibles al, al- a la época y a la colisión inmediata de su tiempo. David, lo escuchamos. Perdón, soy yo de nuevo. Es que justo eso que estaba hablando sobre el panorama actual del teatro. Yo hace unas semanas estaba viendo, y quedé sorprendido, obviamente, porque pues soy joven y no lo conocía, cuando Orson Welles atacó en el radioteatro, o sea, innovó con el radioteatro, con esta maravillosa idea de montar una obra radiofónica que era la de la Guerra de los Mundos y lo que provocó, que luego ya al final sí fue algo que acrecentó la prensa o no, eso es independiente a lo que logró como cualquier espectador. Eh, Eso me hace pensar bueno, no sé, tú como dramaturga quizás puedas tener una mejor visión de cómo
poder traspolar, como Wells lo hizo en su tiempo, el teatro, que fue una innovación de llevar el teatro a los oídos. No, digo, no es algo que a mí no sé cómo chocar en mi mente o no ver en TikTok una obra de un minuto, porque en primera no es posible y en segunda, ¿qué temas se pueden abordar? Son los únicos temas de los monólogos de haciendo lo que hace una mamá de forma muy sarcástica, de que se ponen una camisa, de este muchacho que hemos comentado en la clase. Esto, a fin de cuentas, es una manera de dramaturgia, yo creo, pero ya en algo un poco más sólido, más donde se puedan desarrollar o algo, digo, no tiene que ser una obra completamente entera, sino algo que, como una especie de promoción o que incite a la gente o a la juventud, a nosotros los jóvenes, que somos los que en buena o en mala medida estamos inmersos en las redes sociales, porque pues es lo que nos toca. Eh, Allá puede haber o existe, ¿tú crees, una posibilidad de, como Wells en su tiempo, hacer teatro de esta forma? Pues se me vienen a la mente varias cosas. Primero, claro, la respuesta a las retenciones cortas podría ser un poco también microteatro, que por ejemplo acá en México eran 10 cuartos con 10 obras de 10 minutos que sucedían al mismo tiempo. Ha habido varios montajes también en los que ocurre una cosa similar, en donde son 10 obras o 5 obras o 6 obras que ocurren al mismo tiempo, pero que tienen que ver entre sí. O sea, tú tienes que ver las 6 obras para enterarte del chisme completo, ¿no? Por decir, en una, matan al carnicero, y en la otra ves al mismo tiempo lo que le pasa a la esposa del carnicero. Y en la otra ves cómo salió el asesino, o sea, qué hizo el asesino antes de ir a matar al carnicero, ¿no? Y las 6 obras se van entrelazando entre sí. Y ahorita que hablabas de Orson Welles, pensaba también que hay algo que ya ocurre así, no en el teatro, pero ya tenemos estas realidades que son ficción y que de pronto no sabemos si es cierto o no es cierto, qué es lo que le pasó a la gente que empezó a decir es que llegaron los marcianos porque lo oían en el radio. Hay unas ficciones que se han hecho muy famosas de esta gente que te muestra cómo está en otra supuesta dimensión y que está completamente solo y que te va grabando el estadio de toros solo y que te va grabando el banco solo y de pronto tú dices, ¿será o no será? ¿No? Evidentemente es justo una ficción orwelliana muy bien orquestada, ¿no? Quizás por ahí se podría buscar un mecanismo, ¿no? Ustedes que tienen como esta intención de escribir, podrían buscar algún mecanismo similar, ¿no? Se me ocurre también esto que se puso de moda, que era la gente ensayaba un baile y todos se ponían de acuerdo y a cierta hora lo bailaban en una plaza. Quizá podría ser algo así, ¿no? O sea, se ensaya una obra, un texto, obviamente se piden los permisos correspondientes y a cierta hora se representa, ¿no? Y la gente que está ahí no sabe que es público. Y podrían existir mecanismos así, se me ocurre escuchando tu participación. Había un evento, no sé si me lo estoy inventando, a lo mejor me lo estoy inventando, pero recuérdame cómo era, si es que existió, que iban a un teatro y entonces entraban 2 o 3 actores o actrices y se les daba un papel a improvisar que duraba 4 o 5 minutos para hacer una escena y luego salían y luego volvían a entrar otros 2 o 3 actrices a improvisar otra escena y eran como, pues no batallas, pues, pero eran como compartir distintos escenarios de improvisación. Tiene un nombre, eso no me acuerdo cómo se llama. Impro lucha, ¿no? Ah, ¿No ¿sí era eran la impro? luchas? Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso lo usan mucho los improvisadores, justo que se les da un tema, una palabra, un refrán, un algo, ¿no? Y entonces van pimponeando sus ideas.
¿Y qué dura un momentito de una improlucha? ¿4 o 5 minutos? Sí, sí podría durar desde 3 hasta 10 minutos, ¿no? Generalmente no da para más. No da para más. Ajá. No, pero ahí hay varias respuestas, David. Ahí hay un montón de ideas. Está buenísimo. No sé si respondimos lo que preguntaba. Sí, sí, sí. Gracias. Súper. Este, la, Me voy a ir con la siguiente pregunta, aprovechando que estás hablando de permisos y eso. Cuéntanos rápido el argumento de Moog, porque me interesa que conozcan el proceso de producción, el argumento de Moog en su historia, pero luego que nos cuentes la historia de la realidad de Moog, de qué tuviste que hacer para llevarla al escenario. Ok. Bueno, en cortito, Moog es la historia de unos niños que llegan a habitar el bosque de niebla. El bosque de niebla es una especie de limbo donde los niños que mueren niños llegan para poder trascender, ¿no? Es una obra que trata directamente sobre la muerte, es una obra que yo cuando era niña le tenía mucho miedo a la muerte y entonces escribí un texto que como si se lo hubiera contado a la Nash niña que tenía miedo a la muerte, ¿no? Entonces eso es Moog y los Moog es la madre naturaleza acogiéndote de vuelta, ¿no? Hay una escena muy bonita en donde el personaje principal, Gerson, que es un niño que se está convirtiendo en un grisón, ¿no? Todos los niños que mueren ahí se empiezan a convertir en espíritus animales para proteger el bosque. Y entonces Gerson se pregunta qué pasa con las hojas cuando caen de los árboles, ¿no? Y la respuesta es esa, que regresan a la tierra y vuelven a ser parte del árbol, ¿no? Y ese es el consuelo a la niña Nash que tenía miedo de la muerte. En cortito, eso es Moog. Y luego eso lo llevaste a escena en una temporada no corta, no fue exactamente cortita. Tuvimos 2 temporadas. En realidad tuvimos 3 temporadas de un mes aproximadamente cada temporada. ¿Y cómo es el proceso de intentar consolar a esta Nash niña que le tiene miedo a la muerte hasta estar colgada en un tubo? Porque me acuerdo que es muy impresionante cómo termina Mush contigo colgada de uno de los mástiles centrales de la obra y tener que representar el bosque de niebla, tener que representar a los espíritus. ¿Cómo, cómo llevaste esa idea al escenario? Bueno, en este caso, Moog fue la producción más grande que hizo en aquel entonces mi compañía, el Teatro del Gato Flaco. Pues lo primero fue como atreverme justamente a soltar mi texto en manos de otro director, que en este caso fue David, ay, se me acaba de ir su nombre, me va a matar. Bueno, le entregué el texto a David y de ahí pues hacer la carpeta, ¿no? Todos los años hacíamos carpetas para meter y concursar por alguno de los espacios de Bellas Artes. Ese fue de los primeros años que se abrió la posibilidad de hacer una coproducción con Bellas Artes. Entonces metimos la carpeta, David Sánchez. Este, nunca había dirigido para niños, no había hecho ningún trabajo para niños, entonces supongo que eso como que causó curiosidad en Bellas Artes, en la división de teatro para niños y jóvenes, como que dijeron, ay, David se va a lanzar a escribir, entonces pues que nos dan nuestra coproducción, ¿no? De ahí pues en realidad el INBA se encargaba del tema de permisos, del tema de pagos de nóminas, de muchas cosas. Nosotros lo que teníamos que hacer era pues ir distribuyendo. En conjunto con David escogimos el resto del elenco. Después escogimos el escenógrafo
y se fue trabajando en conjunto las ideas, ¿no? Lo que te decía, vas mostrando como qué ideas visuales te genera la obra cada uno de los integrantes del equipo, y de ahí en conjunto con la idea que tenía David. Al principio su idea era hacer como un parque de diversiones, como un tipo Six Flags o Reino Aventura, donde hubiera juegos y así. Yo en realidad justo le había hablado a David porque él era famoso por sus escenografías tener una escalera y se acabó, ¿no? Y acá quería hacer todo un parque de diversiones. Y yo así, David, yo quiero solo cargar una escalera y tú quieres hacerme cargar una rueda de la fortuna. Y bueno, al final terminó siendo un puente muy largo, muy bonito, y su idea de que jamás íbamos a tocar el piso, ¿no? Una vez que Gerson se da cuenta que ya está en otro mundo, sube al puente y jamás se vuelve a tocar el piso, ¿no? Esa era la premisa. En ese caso, pues fue muy compartido, y la verdad es que sí es mucho más, sí, sencillo, es mucho más descansado el proceso cuando tienes la oportunidad de dividir el trabajo entre tantos creativos, ¿no? En este caso había David era el encargado de todo, Fernando era el encargado de producción, pero por ejemplo nuestra primera producción, que fue Diario de un viaje, ahí sí hubo que ir a la delegación, sacar los permisos para tener espectáculos públicos, pagar los impuestos necesarios, ahí igual hubo un escenógrafo, pero por ejemplo alguien construyó la madera, yo terminé pintando, yo terminé haciendo cortinas, haciendo vestuarios. Es que ahora sí que en México es muy variable. En México no hay un mecanismo preciso sobre todo en el teatro independiente. En el teatro comercial, bueno, pues sí hay un presupuesto y hay un estímulo pero en el teatro independiente sí es muy así, muy ir resolviendo, ¿no? Te vuelve muy resiliente. Te pone la piel dura de tener que ir ajustando cosas. Eh, Solo quería que les dieras una ventanita de lo complejo, lo costoso y lo difícil que es llevar una obra a una temporada, ¿no? Porque luego hay que pagar el espacio y luego hay que ver qué pasa con las entradas y luego hay que pagar impuestos, hay que sacar permisos, hay que construir escenarios, no, así es como todo un rollo súper, súper difícil que bueno, a quienes nos gusta el teatro, pues lo apreciamos muchísimo cuando vemos una obra montada. Es muy gratificante. eh, y bueno, si no fuera gratificante para ti, pues no lo seguirías haciendo. Pero cuéntame, ¿por qué vale la pena hacer teatro? ¿Cuál es la gratificación que hay ahí? Ay, veamos. Yo creo que de las cosas muy valiosas que tiene el teatro es justamente ese presente del que hablábamos al principio. Es una forma de estar ahí en presente con cuerpos presentes. También creo que es algo que es importante, es cuidar el mensaje del que estás hablando, ¿no? Si tú te la pasas haciendo, y claro, lo vas a tener que hacer de vez en cuando, ¿no? Obras bobas, con temas bobos, con ningún mensaje, pues es muy desgastante, pero cuando tú tienes, por ejemplo, en esta obra de Melissa, que era la niña que quería jugar a los piratas, ¿no? Ver a las niñas y a los niños que realmente decían, sí, está bien que juegue al pirata, está bien que juegue a las muñecas, está bien que juegue a lo que yo quiera, ¿no? ¿No? Como creo que eso es lo valioso del teatro, que tú en presente le estás transmitiendo un mensaje a alguien. Que resuelves un poco ese conflicto, ¿no? Esa tensión interna que uno tiene, ahora que decíamos, ¿no? De la identidad o de la ley o de la construcción de mundo y se va resolviendo un poco esa tensión cuando estás ahí en presente. Ay, qué bonito, Nash. Muchas gracias. Dami, hola, buenos días. Qué bueno que se anima a participar. Hola, buenos días. Pues a mí me surgió mucho la duda ahorita escuchando
más relacionado al proceso creativo, porque, bueno, cuando estaba leyendo su obra, estaba pensando, ajá, de dónde surge las ideas o en qué momento. Ahorita escuché como usted dijo que fue de los miedos de que usted tenía, pero ¿en qué momento usted decide que transmitir estas ideas a través de una obra o cómo surge o qué hace que usted escriba? Ok. Pues mira, en específico, Los Niños de Carbón, que fue la que les dejaron leer, esa obra surge por encargo. Ese proceso es un poco distinto. Aquí llegó la Universidad del Estado de México y me dijo, necesito una obra para un grupo de 21 chicos, donde 5 son hombres, el resto son mujeres, y y todos tienen que tener más o menos la misma participación. Ellos me dieron un poco como las pautas a seguir, ¿no? Querían que se integraran cuentos infantiles y cada uno de los 21 chicos entregó trabajo sobre de ellos, que fue de donde fui sacando los personajes y bueno, claro, por supuesto ahí tuve yo que encontrar qué de estos 21 mundos, 22 si contamos al director, también resonaba con mi propio mundo. En el caso de Moog y de mis obras que escribo yo por mí, muchas de mis ideas surgen de mis sueños. De pronto sueño con algo y es una idea que no me puedo quitar de la cabeza y de ahí surge. También surge pues, de observar, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo en la cabeza un proyecto que es sobre cocina, porque he estado trabajando mucho con cocina y con recetas de cocina y entonces dije, ay, pues habría que escribir una ficción sobre la cocina, ¿no? Pues no sé, supongo que son ideas que a uno se le meten al corazón y están ahí clavadas, latentes, ¿no? Y que no te dejan y que entonces te vas a un desayuno con tu papá y te resurge la idea y te vas a ver una película y te vuelve a resurgir y te alimenta la idea y te vas a la playa y resurge la idea y platicas con una amiga y dices, ay, esto también tiene que ver con la idea hasta que dices, bueno, ya sale idea y la escribes, ¿no? Mooj, esta obra que les decía, surgió de dos partes. Una de eso, de mis miedos de niña y surgió, por ejemplo, en una meditación, después de una profunda clase de yoga. Surgió la idea de un sapo maestro que tenía todas las respuestas sobre la vida y la muerte, ¿no? Y entonces de ahí se mezcló con esta otra idea que venía punzándome y pulsándome sobre mis miedos a la muerte, ¿no? Se unieron y surge Mooj. Es un proceso muy personal, en realidad, de dónde surgen las ideas y por qué al final encuentran salida o no. Yo suelo tener una libreta o en mi mismo celular, en las notas, tengo una nota que justo se llama ideas, ¿no? Y entonces, cuando tengo una idea punzante, la escribo. Y cuando tengo que escribir algo y no sé, ay, no hay nada en ese momento, vuelvo a mi libreta de ideas y digo, esta idea, ¿no? Y ya la desarrollo. Ay, súper. Dami, ¿eso responde a su duda? Sí, gracias. Gracias a usted. Gis, buenos días. Buenos días. Ay, ya se me olvidó cómo se usa Zoom. Ay, bueno, aquí estoy. Hola. Ahí está, hola. Am, pues hemos estado hablando cosas muy interesantes y esto del proceso creativo es algo con lo que creo que muchos podemos sentirnos identificados. Pero bueno, ahora voy a hacer una pregunta que me surgió a partir de lo que hemos visto en el curso con el maestro. Y es que Aristóteles tenía una visión sobre este uso de los recursos dentro de la actuación. Bueno, él básicamente renegaba de que el teatro se basara en usar estos recursos, en los efectos de sonido
o en ese tipo de cosas, en los materiales, por decir así. Entonces, ¿se me escucha? Ay, bueno, Perfectamente bien. entonces como estaba dentro de la conversación, es esta pequeña parte de los recursos, y bueno, mi duda es si tú, Nadesha, si tienes esta visión aristotélica de usarlos, de renegar de los materiales del teatro, o por el contrario, ves que hay una mina de oro dentro de ese uso de los recursos. Yo empecé mis obras con muchísimos recursos y es muy cansado. O sea, mientras más recursos tiene, esto es desde el punto de vista del productor, mientras más materiales tienes, se vuelve más cansado, se vuelve más pesado, se vuelve más costoso, porque si tú tienes, por ejemplo, en tu sonografía un librero con 50 libros y son 50 libros reales, pues hay que mover esos 50 libros todos los días que hay función y así vele sumando, ¿no? Desde el punto de vista dramatúrgico, lo conveniente siempre es poder decir lo más con menos, ¿no? Es decir, acotar lo menos que se pueda, intentar que todo ese mundo interior salga de las acciones de los personajes y de los mismos diálogos de los personajes. Porque cuando empezamos a escribir, tendemos mucho a sobreacotar porque justo queremos como dirigir el texto desde el papel, ¿no? Pero justo olvidamos que van a llegar 1.000.000 de mundos más a tocar y cada uno con sus ideas válidas y sus bagajes válidos, que al final es lo que vuelve rico el teatro. Entonces, creo que cada historia y cada personaje y cada producción tiene sus propios, habrá algunos que te digan, no, ocupamos más recursos, habrá otros que te digan, ¿sabes qué? Esto se resuelve con una silla, esto se resuelve con una caja de cartón. Vi un montaje precioso de la hija de Charles Chaplin, que eran puras cajas de cartón, o sea, su escenografía debía pesar 2 kilos, pues, ¿no? Y era hermoso y era mágico y estaba todo resuelto desde el interior de ella como actriz, como intérprete, ¿no? Pero hay otros montajes que te van a exigir, no, necesitas el librero con sus 50 libros y ni modo, quítalos y ponlos todas las noches, ¿no? No sé si resuelve tu duda. Sí resuelve mi duda, porque lo que yo quería era saber tu visión sobre esto, y me parece muy clara y me parece correcta. Entonces, muchas gracias. Gracias, Gis. Alessandra, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Se le escucha. Excelente. Buenos días. Primero que nada, agradecer mucho el espacio. Estoy muy emocionada por esta oportunidad, ¿no? Por este espacio donde podamos hablar de esto. Y bueno, yo tengo una pregunta un poco relacionada con la de Gise, que justamente estaba pensando, ¿no? Yo he escrito algunas adaptaciones de teatro, así chiquitas. Entonces, a veces cuando las estoy escribiendo, pienso como, esto tiene que representarse, ¿no? Entonces, mi pregunta va como orientada un poco al hecho de cómo ocurre esta vinculación cuando escribes un texto y decir, esto se va a representar. Hemos hablado bastante en clase sobre cuando leemos que tenemos que tener pues la conciencia de que esto se representaba, ¿no? Entonces a veces implícitamente están las acciones o algunos movimientos en el escenario que están en las palabras, en lo que se dice, ¿no? En lo que se habla. Entonces, a veces mi pregunta, reitero, es cómo ocurre este proceso de vincular el texto con lo que se ve en el escenario, porque como que a veces se ven como separados, ¿no? Es decir, está el texto, se escribe y luego, ups, esto se representa, ¿no? Entonces, sí, esa va más o menos mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ocurre ese proceso de vinculación? ¿Cómo es? Sí, esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, si tú escribes adaptaciones o textos propios tal cual, como textos dramatúrgicos, es porque
tú en tu corazón quieres que se representen, ¿no? Si no, escribirías novela o escribirías cuento o escribirías poesía. Entonces, pues creo que la primera vinculación ya está en la decisión de escribirlo como un texto dramático. Y pues de ahí lo siguiente que tendrías que hacer es ir buscando tu equipo, ¿no? Lo mínimo indispensable que necesites es un actor por personaje, si puedes encontrarte a alguien que dirija, ¿no? Y no necesitas ser profesional, ¿no? De ahí sería encontrar un espacio que te pueda brindar la escuela, una casa de cultura, algún espacio que te pueda brindar, pues ahora sí que la instancia cultural de la ciudad en la que estás. Y de ahí, o sea, pues tienes que ir rascando y tienes que ir investigando, ¿no? Pero sobre todo eso, acercándote a las instituciones de cultura, de ahí puedes ir encontrando incluso a tu mismo equipo, ¿no? Y te digo, no necesitas ser profesional, lo único que necesitas es atreverte a hacerlo, ¿no? Y atreverte a pulir y atreverte a equivocarte, porque todos nos vamos a equivocar la primera vez que hagamos cualquier cosa. Pero sí, yo creo que el primer paso ya está en la decisión de hacerlo un texto dramático. No sé si contesté. Sí, sí, muchas gracias. Sí, era un poco como mi duda, ¿no? A veces como sí cuesta pensar antes de escribir, incluso como decir, ¿cómo lo conecto, no? Pero a veces justamente mientras se escribe ya hay una conexión, ¿no? Y creo que es muy interesante y muchas gracias. Y sobre todo, es este paso que a mí me gusta mucho hacer de las lecturas dramatizadas. Hazlo, atrévete, invita a unos amigos y que lean tu adaptación, ¿no? Te buscas a alguien que lea acotaciones o tú misma. Yo te recomiendo que tú no leas nada ese día, que tú solo tomes nota de qué es lo que te hace sentir y te buscas un amigo que te lea las acotaciones y un amigo diferente que te lea cada uno de los personajes y entonces tú también vas viendo cómo es el ritmo de tu texto, qué cosas pasan, qué cosas no pasan. Y creo que ese también es un buen inicio de... No se los quise decir así abiertamente, pero ya les colé unas lecturas dramatizadas ahí en el salón de clases. Ya nos hemos puesto a hacer algunos con diálogos pequeños y muy breves y ya se han ido soltando, ¿no? Y entonces ya han ido perdiendo un poco la pena. Ahora habrá que hacerlo con sus propios trabajos, ¿no? Está muy bien eso. Hola, Monse. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Yo tenía unas cuantas dudas, igual de la obra que leímos de los niños de Carbón, porque me llama mucho la atención cuando juegan los escenarios con lo que están sucediendo en acción de las niñas en el desierto y lo que van narrando como una historia paralela, porque veo que son los mismos como que actores que interpretan dos personajes, pero lo que me llama mucha atención es si son como que sin cambiar de escenario, ellos mismos van hablando o si comparten como que espacios, dos escenas, como lo que hablábamos de la muerte de un viajero, que son como que un espacio dentro de otro espacio. Eh, bueno, en el montaje que se hizo en la universidad sí pasaba algo así. Era un espacio y se convertía en el espacio del cuento, pero seguía siendo el mismo espacio, un espacio dentro del espacio, ¿no? Al final, a la hora de escribirlo, que es la parte buena cuando uno dice, le voy a dar este texto a un director, uno dice, es problema del director, ¿no? Yo No es quiero mi que aquí problema. aparezca el flautista de Hamelin, el director sabrá cómo lo resuelve, ¿no? Y hay un montón de mecanismos para resolverlo. Creo que el más sencillo, el más fácil, el más dinámico es eso, ¿no? En Los Niños de Carbón, la escenografía y todo el vestuario era con hojas de maíz. Eran elementos muy de tierra, muy naturales, eran costales de lona, hojas de maíz, todo era en colores muy crudo y en sí era un espacio vacío con estos costales y estas hojas de maíz que iban cambiando para delimitar los diferentes espacios. Entonces eran muy ágiles los cambios
a los cuentos, por ejemplo. Y por ejemplo, en este caso viene muy marcado qué actor hacía qué personaje del cuento, porque fue una de las cosas que me pidieron, ¿no? Que todos los chicos tuvieran más o menos la misma participación. Entonces, un poco pensando, no, este va a estar ocupado en esta escena y terminando esta escena, este está ocupado y este no ha tenido tantos diálogos. Ah, tú vas a ser el flautista, ah, tú vas a ser el rey, ¿no? Por eso está tan delimitado en ese texto en específico. Gracias. Tengo el momento justo de la pregunta de Monse. Yo aquí lo tenía también para preguntarte. Está Mayra conversando, ¿no? Cuando va a empezarles el cuento y, y dice que era un alcalde y entonces Carla la corrige y le dice, sí es cierto, no era alcalde, era rey, porque no hay reyes ni princesas, ¿no? Y, y Mayra le dice, es verdad, no era alcalde, era un rey, era muy avaricioso. Y un día paseando por el pueblo vio todo lo que se cosechaba en el campo y lo quiso para él. Y hay una acotación muy sencilla, entre el rey seguido por su corte. Pero qué rojos están esos tomates, qué tiernas las calabazas y aquello que allá brilla tanto que es. Y su secretaria le contesta, maíz, su alteza. Y el rey parece oro. Y entonces en ese momento chocan chocan dos mundos que yo también me preguntaba cómo los hiciste coincidir, porque también hay una repetición de diálogo que dice, era peor, mucho peor. Pero siempre el era peor lo dice Mayra y el era mucho peor lo dice alguien ya dentro del cuento. Entonces me preguntaba, igual que Monse, la pregunta es de Monse, ¿eh? Solo la estoy extendiendo. Dos cosas. Una, eh, ¿cómo lo pensaste tú? ¿Cómo pensaste que ocurría? Y dos, ¿cómo ocurrió en realidad? Ya, eso ya no los contestaste, ¿no? Sí fue el mismo escenario, pero tú estabas pensando como que se cruzaran los mundos o que ocurriera en el mismo sitio. Pues yo lo pensé un poco como el cuentacuentos, ¿no? Que al final es también otra forma de teatro en presente, ¿no? Cuando tú eres chiquito y llega, en mi caso era mi abuelita la que me contaba un cuento antes de dormir, al mismo tiempo yo estaba en la cama con mi abuelita a un lado leyéndome un cuento mientras sucedía el cuento como arriba de mi cabeza, ¿no? En mi imaginación, o sea, era el mundo dentro del mundo. Entonces, eso era lo que yo quería que pasara en el texto, ¿no? Que apareciera este cuento como aparece en tu imaginación cuando alguien te está contando un cuento, ¿no? Ay, qué bello. Y así ocurrió. Monse, ¿quería decir alguna cosa más? Ah, pues ya en torno a la obra como tal, creo que eso sería todo. Nada. Bueno, igual me llamó la atención las escenas de la mina, porque me llamaría mucho la atención cómo sería la escenografía de ello, porque hablan de usar maquinaria. Entonces, no sabría si tendría como que una estructura de cartón o imaginar que está, pero es aire. Pues ahí todas las respuestas son válidas, ¿no? En este caso, no había, o sea, eran igual, te digo, los bultos estos de maíz que los movían, los transformaban, ¿no? En teatro se usa mucho, ¿no? Como este mecanismo tan famoso de la sangre que es un listón rojo, ¿no? Es también de las cosas mágicas que puede tener el teatro, que tú puedes convertir tus dedos en un pájaro, ¿no? Tú puedes convertir un listón en una nube, en lluvia, en lo que el actor diga que es, en lo que el director y el actor diga que es el elemento, en eso se transforma a los ojos del espectador. Que, por ejemplo, no pasa así con una producción de cine. En cine lo que tú estás viendo eso es, ¿no? En cine si yo te digo, esto es una máquina excavadora, tú me dices, claro que no, eso es una taza, Es una porque estás taza. viendo que es una taza. Es de las grandes diferencias y es de las grandes magias del teatro, convertir lo que sea en lo que dicte tu imaginación. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Monse. Si tiene otra pregunta, igual nos pone ahí la mano y nos dice, David, Sí, con respecto a la obra, a mí me llamó la atención el hecho de que son las dos, no sé cómo llamarle, generaciones o edades opuestas completamente, o sea, los niños y los abuelos, o sea, son los dos polos. Y esto nos habla de que el intermedio es el ausente.
que vendrían a ser los adultos. Y yo no, o sea, no sé si es correcto mi pensamiento de que esta obra sea montada pensando en niños, o es completamente lo contrario. O sea, digo, cualquiera lo puede ver de la forma en la que le plazca, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la ausencia de los padres que está ahí no es solo la del propio padre, la paternidad, o sea, el padre, la madre, la paternidad, sino también de sus sueños y de su propia vida, porque cuando hablan de que papá se fue, porque así lo dicen, no solo es papá el que se va, sino también se van sus sueños, se van sus aspiraciones, se va su vida. Y el hecho de que haya un trabajo en medio de esto que vendría a ser la mina y el carbón, a mí me voló la cabeza porque digo, o sea, nos están planteando el trabajo como la ausencia de la paternidad, no, o más bien el niño tiene que buscar cómo ahondar en la vida de ausencia de este padre y pues tiene que vivir y está el trabajo de por medio y el hecho de la abuela y del abuelo que sí están ahí, pero básicamente solo para dar de comer, ¿no? Y, y pues esto está, este sentido de que, bueno, muchos de nosotros, de la mayoría de los mexicanos, hemos crecido con, o en mi caso particular, con la abuela, porque mamá y papá están trabajando y nos dejan a cuidar con la abuela y el abuelo. Entonces es este choque de sentir. Sin embargo, en esta obra, la abuela no es la abuela que, bueno, al menos como yo la leí, no es la abuela que cuida a los nietos, sino es una abuela que también perdió a sus papás, que también, eh, porque si no me equivoco, el abuelo lo dice, también ha perdido estos sueños y está tratando de construir a sus nietos con arena y hay mucha metáfora y que se escapa, y obviamente si lo traspolamos a la realidad y a las cuestiones sociales de, pues de la infancia en México, pues tiene muchas vertientes. Entonces, a mí me quedaron demasiadas dudas, pero yo creo que es por tratar de ver más entre el texto que nada, ¿no? Este, Pues sí, efectivamente, Los Niños de Carbón no es un texto pensado para niños, es un texto para públicos adolescentes a adultos. Justo bajo esta premisa que yo tenía de tener un grupo mayormente de mujeres, pues lo primero que me surge como dramaturga es cómo justifico un mundo en el que casi no hay varones, ¿no? Y ahí empezó a surgir la idea de la migración, ¿no? Estos pueblos del norte que se han vuelto mayormente femeninos porque los hombres migran a Estados Unidos buscando un mejor futuro y se quedan estos pueblos de mujeres y después surge en mi mente que en estos pueblos del norte pues también ha habido muchos feminicidios, ¿no? Empezaron a surgir todas las muertas de Juárez y entonces justo lo que quise hacer, como bien lo dices, es una metáfora de ambas problemáticas, ¿no? Entonces, si los hombres se van a Estados Unidos a trabajar y no vuelven por X, Y o Z y a las mujeres las matan, ¿qué va a pasar? Van a quedar solamente niñas, ¿no? ¿Y cómo puede sobrevivir un pueblo en el que solamente quedan niñas que además cuando crezcan, que es una de las cosas que dice la abuela, o sea, si tú te conviertes en madre, tú estás en peligro, ¿no? Y la abuela misma perdió a sus hijos, la abuela misma perdió a sus hijas. Y al final el texto es eso, es una gran alegoría de estas dos problemáticas, la migración excesiva y los feminicidios al norte del país, ¿no? Quiero decir que yo amo con todo mi corazón esta obra porque
precisamente súper obscura, ¿no? Es obscura porque el mundo es oscuro, ¿no? Y entonces es una forma de intentar iluminar ese mundo oscuro, ¿no? Mayra hace todo su esfuerzo, todo el esfuerzo posible por proteger a sus hermanos y a Meche cuando llega también, a sus hermanas, de la oscuridad de ese mundo. Y sin embargo, el mundo ya es oscuro cuando las deja el papá, cuando las deja el papá ya se vuelve un mundo muy duro, y cuando llegan a la mina se vuelve peor, porque tenemos a Tatá y al abuelo que son nomenclaturas, ¿no? Que se asignan como, pues si ya no hay ningún adulto, pues estos eran los abuelos, pero no porque sea ni el papá ni la mamá del papá de la mamá de nadie, ¿no? Sino porque es un papel que cubrir que se queda, o sea, tenemos una población entera de huérfanas, ¿no? Y alguien tiene que suplir el papel y recuerdo con mucha claridad como Tata le dice, aquí va a haber techo y comida, eso sí va a haber, ¿no? Pero como si fuera un contrato, como si fuera un golpe de nada más, ¿no? No esperes absolutamente nada más, ni un gesto, ni un nada. Y de nuevo, yo aprecio mucho la oscuridad de esta obra porque no es una oscuridad explícita. Siempre está tirado el gancho ahí y uno bucea tanto como desee en esa oscuridad, ¿no? Cuando le dicen a esta otra niña, creo que es Brenda, quizás es Brenda, no me acuerdo ahora el personaje, que, ¿y tú qué haces con el abuelo? ¿No? O Luis Enrique, ¿por qué Luis Enrique es el favorito de la abuela? ¿No? Entonces está ahí como detrás, pues un mundo que sabemos que existe, un mundo que sabemos que tiene un conflicto serio. El problema de la explotación infantil es duro. Hemos hablado, bueno, no lo hemos hablado en clase, yo lo he hablado con otras personas, pero México es un paraíso para la pornografía infantil, ¿no? También, y digamos, son realidades muy complejas que cómo las mastica, cómo las puedo masticar, ¿no? Y cómo las puedo procesar. Y bueno, a mí me encanta porque esta es una manera, esta obra es una manera de empezar a procesarlas, ¿no? Y es una manera de empezar a pensar en cosas que de otra manera hubiera sido muy doloroso entrar de frente. Sí, y al final el texto habla de un mundo en el que todos están sobreviviendo como pueden, con lo que pueden y con lo poco que tienen, ¿no? Que es otra de las grandes dificultades del dramaturgo. Cuando tú eres un dramaturgo, tú tienes que encontrar la dialéctica dentro de ti. O sea, yo no puedo juzgar a Tata como la mala y la villana. Yo lo que puedo hacer es intentar entenderla, no justificarla, pero sí entenderla, ¿no? Ella es una mujer que ha sufrido un montón, perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, o sea, todas las mujeres fueron desapareciendo y ella queda en este pueblo con una mina que ahora quién la va a trabajar, ¿no? Además con Yo un no marido que puedo. se fue durante muchos años y luego regresó sin nada en las manos y que se tuvo que hacer ella para sobrevivir, ¿no? Exacto, entonces tú como dramaturgo tienes que encontrar la dialéctica de cada uno de tus personajes, ¿no? Si tú vas a poner un malo, tú también eres el malo, tú eres cada uno de tus personajes y entonces tú tienes que encontrar los motivos de cada uno de tus personajes porque al final lo que mueve la acción dramática son los motivos de cada personaje y cuando estos chocan, cuando los motivos de dos personajes chocan, es cuando va a avanzar mi acción dramática, ¿no? Entonces, para que mi texto no sea dialéctico, por ejemplo, si yo voy a hablar de eutanasia, ¿no? Que es un tema que está polarizado en bien y mal, yo como dramaturgo tengo que encontrar dentro de mí tanto mis diálogos a favor como mis diálogos en contra, sin importar personalmente yo hacia dónde me incline, pero yo tengo que encontrar estos diálogos dentro de mí, ¿no? Esta mujer Tata, yo dentro de mí tenía que encontrar el diálogo de, pues ni modo, hay que explotar a estas niñas, ¿no? Y uno tiene que, es de las grandes dificultades de la dramaturgia. Oye, ¿y Y eso cómo se vive al interior tuyo? Porque debe ser como muy vibrante en términos emotivos, quiero decir, muy vibrante de pronto tener que cambiar de chip en la cabeza, en las emociones, en el cuerpo, con cosas con las que puedes o no estar de acuerdo,
pero que tienes que explicar y justificar para que funcione en la acción dramática. ¿Qué ocurre al interior? ¿Son momentos distintos de tu vida o en un momento dices, ya, me voy a preparar y estoy lista para moverme entre distintas cargas morales, éticas y es es una sola tanda de sufrimientos y éxtasis, o tienes que irlo haciendo en momentos diferentes? Mm, algo que ayuda mucho es justamente la investigación, ¿no? Antes de empezar a escribir un texto, a mí me gusta mucho investigar. Por ejemplo, en este caso, pues me puse a investigar sobre migración, sobre pueblos de niños en el norte que sí existen, ¿no? ¿Qué hacían, a qué se dedicaban? A partir de la investigación, entonces, se vuelve un encuentro personal, ¿no? Porque al final todos estos diálogos sí habitan dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni fríos, ni calientes, ni tibios tampoco, ni grises. Tenemos una serie de colores y una serie de temperaturas. Ahora, cuando escribimos, hay gente que lo puede hacer sin sentir y lo hace muy bien y vende grandes bestsellers, pero en general lo que yo he encontrado es que pasa lo mismo que le pasa al actor. Si tú como actor entras a escena distraído, aburrido, apático, créeme que tu público le va a pasar lo mismo, va a estar distraído, aburrido y apático contigo. Si tú como escritor escribes una escena que te está aburriendo, ¿para qué la escribes? ¿No? Entonces, claro, tienes que sentir todo eso, ¿no? Tienes que sentir el miedo de la pesadilla de los niños, tienes que sentir el dolor de la abuela, cargar y estar trabajando y tener que seguir trabajando a su edad, tienes que sentir la impotencia de Quique, ¿no? De querer ser el mejor y que lo único que tiene para brillar es un triste balón que le mandó su papá, quién sabe si sí o no, ajá, de Estados Unidos. O sea, tienes que vivir todo eso y tienes que pasar por todo eso, ¿no? Y pues sí, se vuelve un carrusel de emociones, que es el carrusel de emociones que quieres que tenga tu espectador o tu lector. Claro, porque si no terminas escribiendo para adentro, ¿no? Y todo ese carrusel de emociones tiene que ir dirigido hacia allá, hacia afuera, porque es lo que quieres que sienta yo. Tú no haces una Exacto. obra para sentir tú, haces una obra para que la sienta yo. Miren, es extraordinaria esta plática, muchas gracias, Nash. Vamos acercándonos hacia el final de la conversación. Vamos a dar como una ronda más de alguna cosa que quiero conversar con Nash y de Nash lo que nos quiere decir. Si tienen alguna pregunta, este es un comentario, decir alguna cosa, este es como el momento como para hacerlo, ya como para ir cerrando, mientras se animan, mientras se animan a hacer sus dudas, sus comentarios. Yo te quería preguntar sobre el final de la obra. Al final le piden, le piden a Mayra que que les cuente un último cuento, ¿no? Y Amanda le dice, haznos ganar, por favor, aunque sea en el cuento, queremos ganar, porque claro, las penas que han ocurrido son dolorosísimas. Entonces, aunque sea en el cuento, aunque sea en la ficción, quiero ganar, ¿no? Y entonces le insisten y ella dice, bueno, está bien. Estas eran unas hermanas, un hermano y una amiga que vivían en el desierto. Creían que un malvado flautista les había robado a sus padres, así que se internaron en la parte más calurosa del desierto en busca de ellos. Pasaron noches muy frías, días muy calurosos, con mucha sed y hambre, hasta que se perdieron. Una noche se dieron cuenta de que no estaban buscando lo que en verdad habían perdido. Desde que sus padres desaparecieron, no podían soñar. Cerraban los ojos al ir a dormir, pero no soñaban con nada. El flautista se había robado sus sueños. Finalmente, cuando pensaban que no podían más, a lo lejos escucharon música. Era el flautista. Y la acotación aquí es, a lo lejos aparece el flautista. Daniel se emociona, es él. Y Sofía dice, vamos, no dejemos que se escape con nuestros sueños. Y Mayra termina el cuento. Las hermanas, el hermano y las amigas se apresuraron a tomar sus cosas y siguieron al flautista. Y de pronto a mí al final, como decía David, a mí me explota la cabeza, ¿no? Porque es justo el flautista quien las deja sin sueños. Es justo el flautista quien las deja sin papás y sin mamás, ¿no? Y lo está diciendo en la misma idea. Y lo escuchan
y van a perseguirlo. Y entonces, por supuesto, no estoy pidiendo una resolución del conflicto porque sería, no, terrible que yo dijera eso, pero me deja a mí con mucha angustia la obra porque yo no sé si están siguiendo, si encontraron sus sueños, y entonces van a ir a buscar sus sueños, si encontraron a lo que se robó a sus papás y también se los va a chupar a ellos, ¿no? Y entonces van a quedar perdidos y desaparecidos y luego escupidos por el flautista como el abuelo, ¿no? Que es el caso del abuelo, que se lo comieron, el sueño americano, ¿no? El American Dream se lo come y luego lo escupe. Y entonces yo me quedo con una angustia tremenda al respecto de estas pobres criaturas y regreso al punto donde le dice la niña, nos ganar aunque sea en el cuento. Entonces, yo con eso me quiero tranquilizar y decir, bueno, al final sí ganaron, ¿no? Pero, pero no dejo de angustiarme de decir, ¿y si no? Entonces, te quería preguntar, ¿en qué estabas pensando en dejar ese desasosiego? ¿Era tu intención dejarlo abierto para esa tensión? Pues en realidad mi intención y en general en todos mis textos es justo terminar con un poco de esperanza, ¿no? No de desasosiego. De ahorita que mencionabas el texto de Haznos ganar, mira, hasta se me vuelve a hacer el nudo en la garganta. Al final no sabes qué es lo que encontraron, ¿no? Porque el flautista sigue siendo el cuento, pero encontraron el motivo de seguir caminando y de seguirse moviendo. Porque si uno lo piensa en la realidad, en el desierto, te tienes que mover, ¿no? En Te esa noche mueres. fría en el desierto, si no te mueves, te vas a morir. Entonces al final encontraron la motivación de seguirse moviendo, de seguir avanzando, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron? Es a interpretación ahora sí que de cada quien, ¿no? Porque finalmente el desierto sigue siendo una alegoría de mil cosas, ¿no? El flautista, las niñas, los personajes mismos, ¿no? Sigue siendo una alegoría y una metáfora de un montón de cosas y al final esa era mi intención, ¿no? Que sí, en este mundo oscuro, al final, si tú tienes una chispita de luz, te puedes seguir moviendo, ¿no? Esa era mi intención, no Qué dejar a nadie belleza. con No, entonces desasosiegos. el desasosegado soy yo. No, no, qué No, pero es bueno. que sí es un escenario bastante pues trágico para estas niñas, ¿no? Pero esta chiquilla sí, es un escenario muy duro que en efecto pues hay que abordarlo, ¿no? Ni modo de no platicarlo. David, adelante. En este sentido de que son alegorías, el flautista no podría verse como, bueno, aquí ya entramos como en las interpretaciones para callar un poco ese desasosiego. Eh, la, el flautista es la maduración o el crecimiento de los propios niños, porque están escuchándolo, lo escuchan a lo largo de toda la obra y lo van escuchando y quieren ir a él y pues al ir a él están rechazando también el hecho del decir que su papá ya no, su padre ya no va a regresar y la vida tiene que continuar en ellos y tiene que seguir caminando. Y al inventarse esa historia de que continuar, pues la esperanza está ahí en de que pues papá ya no está, pero yo sí, y voy yo a caminar por mí. Y entonces es el flautista esta analogía al crecer y al entender que aunque ya no estén aquí ellos, yo estoy aquí y yo voy a crecer. Al menos eso es lo que yo me digo a mí mismo para apañar el desasosiego. Sí, bueno, todas las interpretaciones son válidas y es parte de lo hermoso de cualquier expresión artística, ¿no? Que cada uno desde su mundo le va a encontrar lo que a cada uno le hace sentido y lo que a cada uno le llena el alma. Sí, efectivamente la historia trata de eso, de la maduración quizá forzada de estos niños a encontrarse a ser ellos los responsables de su vida, porque primero llegan con estos abuelos y con esta otra que parece una familia que tampoco puede ser responsable de sus vidas. Efectivamente, ellos tienen que madurar y tienen que apreciar el hecho de que aunque no tienen
a sus papás se tienen ellos mismos y se tienen ellos como hermanos, ¿no? Y tienen este rayito de luz que es el que te permite seguirte moviendo. Y hablando de las alegorías, yo creo que así, la que siempre me parte el corazón cada vez que leo tu obra es la de Canario, ¿no? Es una alegoría preciosa con el mundo minero bueno, de hoy todavía, y de lo salvaje que es el mundo en las minas, y ahora combinado con la explotación infantil es así. ¡Ah! Me duele el corazón, es precioso. Philly, Hola de nuevo. Pues sí, yo también cuando escuché, bueno, cuando leí al flautista, la verdad es que lo primero que se me vino a la mente es este flautista de Shrek. Y por lo mismo que se me acordó ese flautista, me preguntaba cómo suena el flautista, ¿no? Igual cuando leí el final, me pregunté, bueno, pues cómo suena el flautista que es tan hipnotizante ya en escena. Ya. Sí, pues es exactamente el mismo flautista de Shrek, ¿no? El flautista de Shrek sigue siendo el mismo flautista de Hamelin, que es el flautista de este cuento, y en el cuento original contratan al flautista para que les quite una peste de ratones, ¿no? Que Europa estaba atestado de ratones, y entonces este hombre con su flauta los hipnotiza y se los lleva. Y después no le quieren pagar porque dicen, no, los ratones se fueron solos, tú no hiciste nada, y entonces se roba a los niños, ¿no? En el cuento original el flautista se roba a los niños, en mi cuento se roba a los adultos, porque al final esta hipnosis es una ilusión, ¿no? Lo que van siguiendo los padres, lo que van siguiendo los niños es una ilusión. ¿Cómo suena el flautista? Pues habría que preguntar, ¿no? ¿Cómo suena cada una de nuestras ilusiones, ¿no? ¿Qué cosas me ilusionan a mí que me hacen cegarme e ir, pues ahora sí que como caballito con estribos, derecho hacia algo, ¿no? Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, ¿no? Pero supongo que así suena el flautista, como cada una de nuestras ilusiones. de una enajenación tremenda, ¿no? La metáfora del flautista es endulzar los oídos. Se parece mucho a la idea del canto de las sirenas, que, que solo te lleva a encallar, pero digamos, ese sí tenía el fin último de que encalles y luego ser comido, ¿no? Pero, pero el de Hamelin no, el de Hamelin es caminar y caminar y caminar y caminar, y como decías, no tiene una moralidad esa ilusión, ¿no? Esa ilusión que hace moverte, no está moralizada, si son los dólares, o si son o si es el ansia de publicar un libro, o si es querer ser el mejor futbolista del mundo, ¿no? No está moralizado. Sí, porque a diferencia de las sirenas, como bien dices, la sirena te hipnotiza para comerte, pero el flautista no, o sea, el flautista hipnotiza a los ratones para liberar al pueblo de una peste, y después hipnotiza a los niños, pero no los hipnotiza para matarlos o para comérselos o para, ¿no? Los Para exigir hipnotiza su pago nomás. para tener justicia, exactamente. Ay, ahí Es, hay es, otro tema que deberíamos hablar, el de la justicia y el de la venganza en el teatro, pero esta plática debe tener algún tipo de duración. Y te quiero decir nada más una cosa. Aide nos encontró el montaje de los niños de carbón que hizo Paco Silva, lo grabaron y lo subió a YouTube. Entonces, si te parece bien, se los voy a compartir para que vean una interpretación, ¿no? De los niños de carbón, y también una interpretación de Moog, ¿no? Que está por ahí. Y por último, para, para cerrar, no quiero que nos dejes de contar qué es Sonrisa Jitomate, que yo no lo puedo decir bien. Yo no sé si es un proyecto de vida, si es un proyecto performativo, si es ambas cosas, pero a mí me parece de una belleza enorme, y quería que se las compartieras y les platicaras de qué es Sonrisa Jitomate.
Ay, Dios, no sé si alguien pueda decir exactamente qué es Sonrisa Jitomate. Es un proyecto que tenemos mi esposa y yo actualmente. Se nos ocurrió justamente dejarlo todo y volvernos nómadas. Una de mis primeras lecciones en la escuela de teatro es: para poder hacer teatro hay que vivir, ¿no? Tú no puedes representar algo pues, que no está vivo. Y entonces dijimos, pues hay que vivir, hay que hacer las maletas, hay que dejar nuestra casa en la ciudad, porque además estábamos muy cansadas de la ciudad. Y entonces ahora estamos conociendo la República Mexicana, ¿no? Nos estamos dando el tiempo de hacer pausas en diferentes estados. De hecho, el objetivo es llegar hasta Yucatán. No lo hemos logrado. Pero, y entonces vamos compartiendo en redes sociales. Hemos descubierto que a mucha de la gente que nos rodea les inspira mucho, ¿no? Ver que dicen, bueno, si estas dos se pueden tomar todo este tiempo para conocer y procurar y alimentarse de las historias que hay por todo el país, pues yo me puedo dar por lo menos un fin de semana, ¿no? Dejar de ser explotado 24/7 y darme un fin de semana e ir a conocer alguna belleza de mi país. Y eso es lo que nos motiva a seguir compartiendo nuestras aventuras. Encontramos un trabajo de voluntariado que es muy precioso y y bueno, también compartir eso, ¿no? Que la belleza que es trabajar por voluntad, ¿no? Sé que quizá hablamos también un poco desde nuestros privilegios, pero también digo, no es que seamos ricas millonarias, evidentemente, ¿no? En realidad gastamos muy poco. Tenemos una sección que es la aventura que me lleva mi lunch, porque justamente para no gastar tanto, tenemos nosotras que hacernos todas nuestras comidas, porque si no, todo el presupuesto se nos iría en estar pagando comidas. Pero sí, y esa es la cosa: encontrar las historias de cada estado de la República. Nos emociona muchísimo llegar a la zona maya, porque sabemos que es una zona de una riqueza cultural inmensa, y que justo va a ir alimentando mis historias, ¿no? Y bueno, que nos va a ir alimentando también como personas. Es una fractura para las personas que vivimos efectivamente en centros urbanos, enajenados y explotados por el sistema capitalista, pensar en que exista un sistema de nomadismo que no sea el nomadismo gringo, ¿no? Que va y que vive como en home office perpetuo y que gana en dólares y gasta en pesos, ¿no? Sino que es una forma mucho más integral y mucho más orgánica lo dijiste, de vivir, ¿no? Qué forma tan tremenda nos hemos comunicado a nosotras mismas de que solo hay una manera de vida. Y creo que es refrescante para todas, para todos, ver proyectos como el tuyo y que los compartan. Pues eso, pues muchas gracias porque es tremendo eso, como decías, a lo mejor yo no me voy a volver nómada, pero voy a entender que este no es el único modo en el que puedo vivir, ¿no? Y que pagar la factura cada fin de mes y que lavar los trastes un día sí y otro también, y que ir a la reunión familiar sí o sí, o sea, no es la única manera de vivir. Si puedo, la elijo, ya está. Y si me gusta, la tomo, pero, pero no porque sea obligatorio, ¿no? Hay otras maneras de experimentar el mundo. Al final es una elección y todos siempre estamos eligiendo entre placeres, ¿no? Nuestra vida se va entre eso, entre la elección de placeres. Yo puedo elegir el placer de fumarme este cigarrillo o puedo elegir el placer de llegar a una vejez saludable, ¿no? Es una elección de placeres, ¿no? Yo puedo elegir tener mi casa estable y salir de vacaciones de vez en cuando, o puedo elegir el placer de salir. Y todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿eh? También llega un punto en el que dices, ay Dios, ¿qué hice? Y ya duermes bien y se te quita y sigues, ¿no?
pero sí, justo es lo que queremos mostrar, que hay una gama infinita de lecciones y hemos descubierto que hay más de lo que nosotros creíamos. Acabamos de conocer a unos nómadas de alrededor de 70 años. Uno pensaría que de nómadas andan puros chavitos de 20 y nosotras cuarentonas, y no, acabamos de conocer a una pareja de alrededor de 70 años que anda por toda América dando el rol. Wow. Y chavos padrísimos, no sé justo qué generación son estos chicos, pero los que nacieron en los 2000 nos han impresionado de una forma de pensar, una apertura. Estamos muy enamoradas de esa generación que además está siendo muy atacada justo por sensible, ¿no? Pues tenemos que ser sensibles, ¿cuál es el problema, no? Chicos que en vez de tomar sus vacaciones en la playa, teniendo todo el acceso a playa, deciden tomar sus vacaciones haciendo un voluntariado, o sea, haciendo trabajo. Y ha sido muy bonito, muy enriquecedor. No, esta generación con la que estamos ahorita forma parte de ello y ya las escuchaste, ya los escuchaste, gente sensible y brillante y que ya no tuvo que vivir la transición de ese mundo que quizá era un poco más áspero o que nosotras sentíamos más áspero y que ahora existe la elección de hacerlo sentir un poco más suave, ¿no? Y que sí se siente un poco más libre, ¿no? Sí se siente un poco más libre respecto a lo que nos tocó crecer a ti y a mí, y qué bueno que lo aprovechen y que lo exploten tanto como les apetezca. Mira, Zaire nos dejó una última pregunta, y me parece muy bien lo de una última para ya cerrar. ¿Por qué el título de la obra? ¿Por qué se llama Los Niños de Carbón en tu mente? Entiendo que cada quien habrá conectado de maneras distintas, pero en tu mente, ¿por qué se llamaban Los Niños de Carbón? Pues para mí el carbón justo tiene digo, más allá de que son niños que están trabajando en una mina de carbón, el carbón tiene la propiedad de que si tú lo aprietas se convierte en un diamante y que con el carbón tú puedes prender una hoguera, es decir, llevar calor. Había una vieja tradición, esta tradición de traer dulces o carbón de Santa Claus y así, viene de una tradición en donde al hermano mayor se le regalaba carbón, no como un castigo, sino como símbolo de que ya era el hermano mayor el que tenía que encargarse de encender el fuego del hogar, de mantener el calor en el hogar y el alimento en el hogar. Y al hermano menor se le regalaban dulces, que no son los que conocemos ahora, eran dulces de frutas, porque necesitaba nutrirse para crecer, ¿no? Entonces, viene un poco de ahí, como de lo maleable que puede ser el carbón, ¿no? Puedes usarlo para dibujar, puedes convertir un diamante, puedes usarlo para calentar, es un montón de opciones como es la infancia misma, ¿no? Qué belleza, muchas gracias, muchas gracias. Nash, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la generosidad de habernos regalado primero la oportunidad de publicar tu obra. Primero, te lo agradezco de todo corazón. Y segundo, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu energía vital y tus proyectos y tus sueños y tus palabras hoy. Yo creo que ha sido súper nutritivo, súper enriquecedor y además ha sido una charla que a mí me parece que tiene una fuerza que no siempre tenemos. Y es que ya sabes que yo te quiero un montón, que yo quiero un montón a este grupo porque es un grupo, mm, te digo, sensible, afín, comprometido. Y decía Hannah Arendt, ¿no? Que el amor en realidad no es un sentimiento, sino que es una fuerza, ¿no? Es un poder con el cual hacer cosas y con el cual eh, moldear el mundo. Y entonces, pues eso, te agradezco mucho que nos hayas permitido moldear el mundo un poquito hoy contigo. No, hombre, muchas gracias. Y para mí es un honor tanto tener publicado los Niños de Carbón
como estar aquí platicando con todos ustedes. Me da un inmenso placer saber pues, que quieren escribir, de verdad, están inmersos en un mundo de una riqueza cultural ahí en donde están en Yucatán y tienen para aventar para arriba, entonces anímense. Lo único que uno necesita hacer para escribir es eso, escribir, atreverse, animarse, saber que el primer intento va a ser un desastre total, pero de ahí uno va aprendiendo a corregir lo que hay que corregir y apretar las tuercas que hay que apretar. Eso es lo único que uno necesita para escribir. ¿Dónde escribir? ¿Con qué escribir? Y ya.